Estos últimos minutos de Sin Distancias les invitamos a adentrarse en el fascinante mundo de la antropología. Hoy nos acercaremos hasta la cultura indígena guatemalteca, gracias al profesor de antropología de la UNED, Julián López, y a su invitado, el antropólogo noruego Stener Eken, que han realizado sus trabajos de campo en estas comunidades. Están con nosotros para explicarnos su experiencia en la investigación antropológica con los líderes indígenas en Guatemala. Hoy con la presencia de un antropólogo noruego que nos está acompañando durante unos meses como profesor visitante en el Departamento de Antropología Social y Cultural, el profesor Sten Ekern. Buenos días, Sten. Muy buenos días, Julián. El profesor Ekern es profesor en la Universidad de Oslo, ha hecho trabajo de campo continuado en Nicaragua y en Guatemala. En los dos lugares hizo tesis con trabajo de campo importante. Ha trabajado también, es un antropólogo que ha trabajado bastante en el sector de la cooperación internacional de desarrollo con poblaciones indígenas, especialmente de América Latina, dirigiendo el programa noruego de cooperación para poblaciones indígenas. Es cierto. Es un caso, Stener, un poco no muy normal, digamos, que un académico se forma en la academia, hace su tesis, digamos, académica, pasa al campo profesional y retorna a la academia, después de un trabajo muy prolongado en la cooperación. ¿Cómo han sido esos tránsitos como antropólogo? ¿En qué situación, digamos, has estado más a gusto o tu papel como antropólogo, digamos, se ha expresado mejor en tu campo de trabajo académico estrictamente o en el campo de la cooperación, también como antropólogo, evidentemente? Sí, es muy buena la pregunta, pero yo creo que en mi país no es tan raro. Muchos antropólogos han trabajado en la cooperación externa de mi país, tanto en el sector público como entre las ONGs. En mi caso, claro, una decisión personal, pero se trataba de buscar trabajo, porque luego de graduarse como antropólogo no es fácil encontrar trabajo, y menos aún en las universidades. Así que me he obligado yo a trabajar con la cooperación externa. Pero dicho todo eso, también ha sido una bendición, porque es una manera de insertarse en la sociedad y vivir en la sociedad como ciudadano activo y ganarse experiencia de la vida laboral fuera de las universidades. Y además esa experiencia en Guatemala me sirvió como para, cuando yo vine la segunda vez como académico, como antropólogo, ya me había establecido con una cara conocida entre muchas organizaciones indígenas, así con cierto crédito. Es cierto, Stener hizo su tesis doctoral en los años 90 en comunidades indígenas de un departamento, el departamento más indígena de Guatemala, que es Tonicapán, sobre liderazgo indígena. Y él cuenta en su tesis, que ha sido publicada recientemente también en español por una editorial indígena guatemalteca, Cholsamaj. Stener cuenta en la introducción de su tesis publicada que efectivamente el hecho de haber trabajado como director de la cooperación en comunidades a las que después acudió como antropólogo para hacer su trabajo de campo, le ha abierto muchas puertas, le ha facilitado el trabajo porque ya conocía. Pero te voy a hacer una pregunta un poquitín complicada tal vez. ¿No ha supuesto también algún tipo de problema el hecho que te viesen en el pasado como una persona pues, que podía llevar el dinero, la plata a las comunidades, y después ya como antropólogo no tenías plata que poder ofrecer? No. Es cierto eso, pero en primer lugar hay que entender que Totonicapán es un lugar grande
es en términos de población el quinto municipio más grande de Guatemala con 150,000 habitantes por allí. Un 10% de ellos están en Estados Unidos trabajando, pero es otra cosa. Pero eso quiere decir que un municipio con tanta gente y con tantas comunidades es muy fácil esconderse. O sea, aunque yo había trabajado con una ONG muy grande y bastante conocida, hay mucha gente que no sabe de su trabajo, mucho menos de los vínculos que esa organización en particular tenía con Europa. Así que esa situación o ese aspecto de la situación me facilitó mucho. Otro es que ahora con 20, 25 años de cooperación externa y Guatemala en el lado del receptor, casi todo el mundo piensa que un extranjero, un gringo, sea americano, sea norteamericano, sea de Europa, piensan en ellos como posibles fuentes de dinero. Así es. ¿Y has sabido negociar con esa situación o te has enfrentado a situaciones comprometidas que no has sabido resolver? Yo conozco también cómo son esas interacciones con los indígenas, o sea, la idea de estar pidiendo siempre. En tu introducción a la tesis dices que mostrarte franco y firme en muchos casos, pues, aunque pueda ser problemático al principio, a la larga resulta una buena estrategia en tu quehacer como antropólogo, ¿no? Sí, eso es cierto. Y siendo así firme y claro, me ganó respeto. No hay que descartar tampoco que hay en una comunidad tan grande y con tantas experiencias cierto escepticismo hacia la cooperación con cual se puede vincular. O sea, existe así como una masa crítica donde se puede hablar de esas cosas sin mayor problema. Pero hay otro factor que tal vez me causó más problema, es que según una perspectiva norteeuropea, la cultura quiché maya, son quichés mayas los de Totonicapán, de cierta manera es privatizada. O sea, si tú informa a alguien o apoya a alguien, merece ser remunerado. Y también información es un bien, ¿verdad? Uno puede compararse con hoy en Guatemala se conoce como sacerdotes mayas, que en realidad son una especie de guías espirituales, y también el consejo y el apoyo que un guía puede darte merece ser remunerado, ¿verdad? ¿Y esto lo has hecho? Indirectamente, sí. Bueno, en esto todos buscamos la manera. También cuentas que es bueno, sobre todo cuando se trabaja con comunidades indígenas, que te sientan, para que el diálogo sea más fluido y fructífero, que te sientan como, digamos, una persona completa, sobre todo cuando vas a interactuar con autoridades. Y otro hecho que facilita esto, digamos, es la situación de la convivencia, el vivir con tu familia en el campo, el hecho de que sepan que no eres un visitante, sino que estás viviendo. Eso como recomendación a nuestros estudiantes, futuros antropólogos, digamos, la idea de buscar, en la medida de lo posible, una integración, digamos, cuanto más fuerte e intensa, mucho mejor, ¿no? O hasta un punto. Hasta un punto. O sea, si tú llevas tu familia, también vas a vivir dentro de esa familia, ¿verdad? Algún compromiso uno tiene siempre con sus hijos. Sí. Así que eso resta el tiempo del trabajo de campo. Y como tú sabes, la metodología del antropólogo es literalmente meterse en el mar social local. Así que ese fue un problema y será un problema. Por otro lado, el llevarse una familia, vivir así en una casa con hijos y todo, es mostrar a ellos, a los informantes, a los demás, a los que viven allí, que tú también eres así una persona completa. Y la expresión maya es tzacat, o sea,
tú eres completo, o un hombre que podemos ver en su totalidad y por tanto podemos confiar en usted. En ese contexto, digamos, de persona completa y cabal, pues inicias un trabajo pues que es complicado porque, digamos, es con autoridades indígenas, con líderes indígenas, en un momento en el que la idea de liderazgo indígena en Guatemala tiene como dos expresiones, una de la élite de los movimientos mayas que están en la capital, y luego estos líderes comunitarios que desde fuera se tiende a ver que son gente que están en comunicación con estos otros grandes líderes de la capital, pero ciertamente parece que no es así, que la comunicación entre el movimiento maya, digamos, de la élite intelectual, no tiene mucha relación con lo que sucede en las comunidades, ¿no es así? Así es. Es muy buena la observación, muy buena la pregunta. El grado de separación entre la comunidad maya y la comunidad de la República de Guatemala, la separación es muy definida y la distancia es muy grande. Y realmente es difícil de percatarse del significado de los resultados de esto en la vida práctica y también en la vida de política y liderazgo político. Es que en mi país yo, al recibir esa pregunta, suelo hacer una comparación hipotética. Entonces, tú puedes imaginarte en Noruega, Suecia, luego de 500 años de ocupación china, ¿qué habría ocurrido con los idiomas, con costumbres, con la organización política? Eso para tener una idea de la profundidad de la división entre el mundo ladino, como llaman ellos al mundo hispanohablante, y el mundo donde viven ellos mismos. O sea que hay como, y volviendo a la política, eso del liderazgo político, es que los líderes locales responden, claro que sí, antes que todo a sus comunidades y tienen que comportarse conforme a la moralidad y las expectativas de los que apuntan o voy para ellos, y ahora hay votación incluso. Sí. Y ellos cumplen con su papel como líder 3 veces durante su año, asumen un cargo en la comunidad, ser responsable de algún aspecto de la vida comunal. Y claro, esto es política también, pero para ellos es costumbre. O sea, es lo que hacemos para ser hombres y mujeres completos y completas. Lo demás, la política, los partidos, la elección del presidente cada 4 años es otro mundo completamente, y es un mundo dominado casi totalmente por los hispanohablantes. Y ese mundo tiene otra moralidad y ahí otras cosas cuentan. Por lo tanto, los líderes del movimiento maya que operan en ese mundo hispanohablante, lo que ellos hacen así tiene poca o muy indirecta relación con lo que está pasando en las comunidades. Sin embargo, algunas cuestiones que sí llegan como algún eco, ¿no? Pues, por ejemplo, hasta en el campo de las denominaciones. Cuando tú empezaste a trabajar en Guatemala, como cuando empecé yo, digamos, no había mayas en Guatemala, ¿no? Sí. Y digamos, pues el concepto de los mayas, con el añadido, digamos, local, maya quiché, maya quechín, maya chortí, pues comienza a extenderse en los años 90 del siglo pasado. Sin embargo, es algo que, al menos en el lugar que yo conozco más de Guatemala, ha calado. O sea, que incluso los líderes comunitarios ya empiezan a llamarse a sí mismos también como mayas. Quiero decir que a veces no sabemos muy bien por qué los discursos globalizados sí acaban pegando y encontrando eco en algún tipo de expresiones locales, y en cambio otras formas del discurso global simplemente se desoye o se pasa de él.
Sí es verdad, digamos que hay veces que el discurso global a veces sí que afecta a los discursos locales de líderes, ¿no? Claro, es cierto. 30 años atrás, cuando yo vine primera vez en 78, la palabra que usaron fue indígena, ¿verdad? Uh-huh. Y era una palabra no muy prestigiosa, tampoco así muy negativa, pero tampoco muy prestigiosa. Y lo bonito era, o la ventaja fue que servía como referencia a todos los indígenas, independientemente de su idioma, ¿verdad? Porque cuando hablamos de idiomas mayas, hablamos de en Guatemala unos 20 o 21 idiomas. Ahora también esa es decisión política, ¿verdad? Hasta dónde trazar la frontera entre dialecto y idioma. Pero entonces vino esa palabra maya ¿de dónde vino? Del mundo académico, tal vez. Seguro. Yo creo que sí, de lingüistas. En Guatemala la antropología, etnografía casi no existía como rama en la universidad, demasiado controversial, de manera que los intelectuales mayas estudiaron su propio idioma como lingüistas y ellos fueron los primeros líderes de una incipiente élite maya de ese país. Uh-huh. Y la palabra maya sí es más positiva, puede referirse a un futuro que estamos construyendo y además es una palabra que puede aplicarse a todos los idiomas, no solamente distintos grupos como quichés o chotíes, sino a todos. A todos, efectivamente. Sí. Y en ese sentido, pues proyecta una imagen de futuro más amable que la palabra indígenas, pero hablando de proyección de futuro, y para terminar, ¿qué se te ocurre en una perspectiva de futuro sobre formas tradicionales de ejercer el liderazgo indígena? ¿Crees que puede haber motivos para pensar que se mantendrán o las presiones modernizadoras de jóvenes, de inmigrantes en Estados Unidos van finalmente a acabar con esta forma organizativa tan genuina de la Guatemala indígena? En Totonicapán es un municipio con 48 comunidades, así que esa organización política nativa es también una organización local para la política local. Y cómo transportar sus buenos aspectos a nivel nacional. Es el gran reto. Uh-huh. Yo he seguido las autoridades en Totonicapán muchos años y yo he observado y he participado incluso en muchos intentos por tener reuniones y prácticas conjuntas con las autoridades de los municipios más cercanos, donde también hay autoridades fuertes, es solo la Chichicastenango. Pero el tratar de convencer a los locales, tratar de convencerlos que lo que están practicando es una manera de gobernar territorios, es muy, muy difícil. Y también, por otro lado, hay una comunidad nacional que casi nada sabe sobre esas prácticas de política local y además hay un desprestigio, claro, pero tal vez antes que todo una ignorancia. Y los hispanohablantes, los ladinos, ni se imaginan que hay algún aporte a la problemática nacional de esas culturas localistas. Es el reto de Guatemala. Es el reto, efectivamente. Vamos a tener la fortuna de poder contar con Stener como docente en nuestro programa de formación permanente Derechos Humanos y Memoria Social dentro de un curso que se llama precisamente Antropología Social de los Derechos Humanos. Así que tu voz la vamos a seguir oyendo, la van a seguir escuchando nuestros estudiantes para su suerte y la de todos nosotros. Muchas gracias, Stener. Matios Tat Julián. Con estas palabras despedimos al antropólogo noruego Stener Eken, invitado por el profesor de antropología de la UNED, Julián López, para explicarnos su experiencia en la investigación antropológica con los líderes indígenas en Guatemala.